Está con nosotros el profesor Manuel Flores Silva. Y yo aparte me anoté otras cosas, pues ya lo vamos a meter en otros temas, ya que estamos acá, se armó una discusión que se la perdió porque había llegado un poco después. ¿Cómo anda, profesor? Bien, estupendo. ¿Todo bien? Acá esperando un poco el destino del país el año que viene, ¿no? Está bien, pero vamos a hablar de todo un poco porque esa es la idea. En primer lugar, ¿qué es lo que se viene ahora con respecto a la memoria de Manuel Flores Mora? El 4 de septiembre pasado, mi viejo Manuel Flores Mora hubiese cumplido 100 años. Con motivo de eso, el 18, O sea que es el próximo lunes. próximo lunes, en la Biblioteca Nacional a las 19 horas, entrada libre, hay un evento en el que va a hablar alguna gente. Va a hablar, por ejemplo, Enrique Iglesias, va a hablar Ida Vitale. Ida Vitale es la última, con 100 años, la última exponente de la generación Claro. Del 45. del 45. Sí, una persona entrañable. Va a hablar el ministro de Cultura, Pablo Acevedo, va a hablar el doctor Sanguinetti, por el Partido Colorado. Va a hablar un historiador del interior, Gustavo Toledo. Y van a ocurrir otras cosas, porque, por ejemplo, va a estar presente la gente de Correos y ¿Va a haber un sello? va a descubrir un sello. El director de la Biblioteca Nacional. El director de la Biblioteca Nacional va a recibirnos, Valentín Trujillo. señalando un poco también el papel cultural que cumplió Flores Mora en su momento, y se va a entregar alguna documentación de Flores Mora para empezar el archivo. Y bueno, hay toda una cuestión de eventos que se enmarca en el festejo del centenario, para decirlo de algún modo. Incluso en principio de octubre va a haber un homenaje en el Parlamento. Me acuerdo cuando falleció, son esas cosas que quedan en mi memoria. No sé, vas a corregir, exacto, pero yo lo que sí sé, pues yo era fanático de la contratapa de Jaque, que la escribía él. Claro. Pero fanático de coleccionar. Coleccionaba el semanario entero, compraba varios y compraba todo. Yo compraba Democracia, que era del Partido Nacional, del grupo de Sumarán, de Wilson, en realidad. Bueno, compraba Opinar, compraba Jaque y los coleccionaba. Estaba como fanatizado con esas cosas. Y de golpe me vino una gran alegría cuando creo que el Parlamento, no sé si fue diputado, senador o quién fue, sacaron un suplemento especial con todas las contratapas de Jaque de tu papá. Sí, yo lo tengo, ese suplemento, un suplemento que es una reliquia, porque estaban todas juntitas, ¿no? Era como un libro. Te voy a regalar, porque el Parlamento sacó además 3 tomos, o sea que son 3 libros. Ahí va, bueno, está. Donde están las contratapas de Jaque, fueron unas 65. Están las contratapas de Marcha, cuando él empezó, claro, que son otras 65. Hay todos los artículos del día. ¿Son 3 tomos? Son 3 tomos. Ah, entonces yo tengo uno solo, no sé, no me acuerdo. No, yo me encargo de solucionar ese problema. Bueno. Y aprovecho porque no lo mencioné antes, también se va a anunciar allí un libro, porque hay un autor del interior, José Santín, que ha escrito el año pasado un libro sobre el caso Roslik, que está tan presente ahora, ¿no? Porque el viejo pacto de Teniente Artigas-Tupas acaba de exonerar al autor material de la muerte. En 12 metros cuadrados, 11 oficiales lo torturaron y 1 le dio muerte. ¿Quién lo exoneró, perdón? La justicia. ¿Y por qué? Pero escuché algo del pacto. El pacto entre los tenientes de Artigas, vinculado a los militares. Quiero que lo diga. Yo antes escuché, pero quiero que lo repita. Porque... Es un tema interesante, vengo cualquier día, porque el oficial a cargo, que fue Jorge Valle, lo echó del ejército, el autor material. Hay un teniente Artigas connotado, en fin. Yo pasé por allí el año pasado y hice 3 o 4 preguntas al fiscal públicamente, porque había que investigar esto, y no investigó nada de eso y lo exoneraron. Bueno, ahora va a ir al Tribunal de Alzada, en fin, y después a la Suprema Corte eventualmente. Bueno, pero el autor de ese libro el año pasado, José Santín, saca un libro sobre Mánico en marzo, o sea que va a estar allí también y se va a anunciar eso. Entonces, se juntan unos cuantos eventos.
Y eso a la familia, naturalmente, a los deudos nos tiene muy contentos, porque se da un suerte de reconocimiento muy, muy fuerte. Y, en fin, uno no sabe cuando arrancan. Me llamó el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, para empezar a armar la cosa. Y uno no sabe si la gente aceptará, lo hará con entusiasmo, si la gente colaborará. Y bueno, y se ha dado toda una movida que nos parece muy interesante. Manuel, para los que no saben la trayectoria de tu papá, fue una persona que luchó y trabajó por la democracia en el Uruguay y que irónicamente también se fue de este mundo muy cerquita. No sé si él llegó a ver justamente... No, fue la fecha en la fecha en la que... La fecha que inició el Parlamento. Fue así, él fue diputado. El día que tú asumiste. Sí, fue diputado. 15 de febrero. 3 ocasiones, fue senador, fue ministro de Trabajo, fue ministro de Ganadería. Candidato a presidente y vicepresidente. Sí, entonces, pero lo que más se recuerda, el viejo se reiría, porque nada de esa trayectoria de 20 años o 25 años, lo que se recuerda son lo que dijo Sergio, sí, las contratapas. Porque era un momento muy difícil, la dictadura fue un tema brutal. Se relata otra cosa, como fue la dictadura. La dictadura fue básicamente un fenómeno de miedo. La gente tenía miedo. Si en una sociedad tú torturás 6.000 tipos, pones en presión 3.000 tipos, es un tema muy diferente, muy difícil. Yo me acuerdo cuando me recibí en el IPA, yo me recibí en el 79, en el 80, no recuerdo bien, ahí en la cantina estaba todo el mundo, y de repente, yo hace mucho que no lo veía entonces, aparece una guitarra y arranca en una canción de protesta. 3 acordes. Al cuarto acorde no había guitarra, no había cantante, no había público, no había nada. Porque fue muy fuerte ese fenómeno. Y en ese marco, los valores republicanos, tan denostados por la dictadura, empiezan a ser el semanario, pero y la contratapa de Jaque. Y el viejo, cosas bastante elementales, pero era muy difícil escribir. Entonces el viejo empezaba por una punta, un artículo, pasaba por otro lado y sacaba la conclusión. Y era muy emotivo. La gente lo sentía muy fuertemente. Y entonces empezó a poner en valor básicamente los valores culturales, culturales en el sentido más amplio, incluye cultura política, los valores vinculados al respeto. Era el tiempo del irrespeto, ¿no? Era el tiempo del desprecio. Sí. Y entonces la tolerancia, la cosa, y eso se coronó cuando el viejo, en un caso muy jorobado, que es el caso Rolquia, el que mencioné recién, que para ese manera era muy difícil. Me llamó el director de DINARP, un coronel, y gritó, y yo grité también. Uno era joven y atrevido, y entonces me dijo, usted no, lo que publicó es falso, que lo mataron, nadie lo mató, murió solo, y lo voy a cerrar. Pero no lo cierro ahora, porque en realidad, si lo cierro ahora, la gente va a pensar que usted puede probarlo. Yo voy a dejar que usted no pueda probarlo y lo voy a cerrar después. Y el cuarto número no podíamos probarlo, porque nosotros habíamos hablado con los médicos que habían hecho la autopsia y nos habían dicho, pero los médicos habían dicho en confianza, ninguno iba a declarar eso. Nosotros sabíamos exactamente lo que le habían hecho. Le pegaron del pie, lo tenía destrozado, hasta la frente. Le rompieron vasos, le rompieron hígado y además lo ahogaron. Y entonces, ¿Lo cerró al final? ¿Lo cerraron en el seminario? ¿En ese momento al final? No porque nosotros repasamos, ustedes son periodistas, uno empieza a repasar un caso y repite quién está y quién está allá. Y entre el viejo, yo lo hacía con un hermano, y dice, vio los nombres y dijo, pero ese, por uno que estaba acá, un médico que estaba con la autopsia en Montevideo, había varios médicos, ese fue Vallita, conseguime la dirección, el viejo se fue a las 12 de la noche, lo convenció al tipo, el tipo lo llevó a un recinto militar y el viejo tipió la autopsia. La autopsia es un documento muy técnico, no es falsificable. Y la publicamos 2 días después. Y entonces, increíble, cuando el médico le dio, el doctor Mautone, le dio la autopsia al viejo, como estaban por orden alfabético, le dio 2 por error. La segunda, me dijo el viejo, es de una muchacha que tenía una media en la boca. Murió ahogada.
Nibia Zabalzagaray. Compañera Eripa, lo que es la vida, ¿no? Yo estudiaba en los apuntes de ella. Y entonces, es lo que se recuerda, básicamente. Los blancos me suelen pedir una contratapa que habla de Wilson. Sí, yo recuerdo también la de Arregui, que es la semana anterior. Claro, se asumía a las 3 de la tarde, Sí. el viejo fallece a las 8 de la mañana, Y sale Jaque. y el mismo día que sale Jaque. Y Jaque habla de la muerte de Mario Arregui, íntimo amigo de papá, que era comunista, ¿no? era comunista. Y en donde, no sabe, es un artículo emocionante sobre la muerte de su amigo comunista el día que su hijo, que era no está mencionado ahí, digo, pero que Sí. es cierto, publicado en ese semanario, y que coincide con el que él murió. Y esto es febrero del año 85. Es terrible si uno mira todo. Febrero del año Sí, 85. 15 de febrero. Jorge Valle, que iba a presidir Primero de marzo la arrancaba. asamblea, porque la fórmula no asumía ese día, presidente y vicepresidente, Jorge era el senador más votado, lo llama a Maneco la noche anterior. Tenían una buena relación, pese a que en un momento se batieron a duelo. Sí. Entonces le dice a Maneco, quiero que estés en el palco con doña Matilde, la madre de Jorge. La madre de Jorge. Y el viejo dijo, tengo que estar bien, porque se sabía que había estado enfermo, que había sido operado varias veces, en fin. Y entonces llamó a un psiquiatra, nunca consultó a un psiquiatra amigo, y le dijo, ¿qué puedo tomar para dormir bien? Y le mandó una cosa, y el viejo se durmió feliz que iba a estar en el palco al día siguiente. Feliz también porque en realidad Wilson y Sanguinetti le habían ofrecido al unísono la embajada en París. Y se fue a dormir, iba a asumir su hijo, iba a estar en el palco con doña Matilde y se iba a ir ¿De embajador de París? de embajador a París. Y entonces Sí, perdón. pidió el desayuno y estaba mi otro hermano ahí. Y que había estudiado medicina muy avanzado y sintió desde otra habitación que había dejado de respirar. Y ahí falleció. Qué bárbaro. Y te interrumpí hoy con lo de Wilson. Estabas hablando que hay blancos que te piden lo que él escribió sobre Claro, Wilson. porque cuando él Con lo Wilson operan... preso era. No. ¿Qué pasa? Wilson, transcurren las elecciones, el viejo no se quiso operar antes de las elecciones, fue, votó y lo operaron al día siguiente, el lunes. A Wilson lo liberan y va el martes de mañana a hacer su examen médico y va a visitar a Maneco. Entonces cuenta esa visita y todo eso es muy... define a Wilson, ¿no? Y le dice, está sentado en el sillón invisible de Manuel Oribe. Entonces, es todo, a los blancos les gusta mucho esa definición. Como te había ido a visitar a Sanguinetti, también escribe sobre Sanguinetti en esa misma contratapa. Y no fue la última fue la de Mario Arregui. Él me llama el día anterior, por teléfono, yo estoy en la dirección de Jaque, me llama tarde y me dice, escúchame, ¿viste la nota mía? Sí, le digo, el final no me gusta. El final decía, y me despido, Mario, etcétera. Y entonces me dice, vos sabés que queda como que me estoy despidiendo yo. Es que tenía algo de premonitorio, ese es el Entonces, a ver, sacale esto y ponele esto. Le saqué eso y le puse eso. No era como ahora que uno agarra una computadora. La edición. No había computadoras en aquella época. Maneco nunca conoció una computadora, nunca vio un PC. Entonces, pese a que corregimos y le sacamos un poco de ese final, que era como que él se despedía, quedó como que se despedía. Absolutamente premonitorio. Como que lo que él decía del amigo, podía alguien decírselo a él, de alguna forma. Porque él dice, contó varias cosas, ¿no? De Mario, su amigo de toda la vida. Había dos amigos comunistas del viejo, que eran el Tolo Invernice y Periápolis. Y Papá de Claudio Invernici, ¿no? Que el fue padre de Claudio. director de este canal. Claro, De Canal 5, digamos. Claudito, más bueno que el pan. Sí. Y talentoso. Publicista. Publicista de mucho éxito. El padre, que era artista plástico, Mario, y había otro, el gallego Monterón Durano. Eran tres amigos del viejo, que cuando el viejo iba, no había micrófono, aparecía el micrófono del partido, ¿no? Comunista, y lo ponía el viejo a hablar. Y eran comunistas de la época de la Guerra de España.
el comunismo, antes del tema Stalin, antes que se revelara todo el socialismo real, como todos sabemos, mató 150 millones de personas y fue el sistema político más homicida en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pero esta gente no defendía eso, esta gente era la guerra de España y la idea del comunismo como una cosa muy generosa para todo el mundo. Eran los viejos comunistas antes de la Guerra Fría. Y entonces, él cuenta 2 o 3 cosas, anécdotas, 4 o 5, y dice al final, mire lector, he tenido mucho valor, he escrito esto sin quebrarme, ahora me despido, me voy con el llanto, etc. Y eso queda como una despedida, ya no de Maneco con Mario, sino de Maneco con el público. Es que lo leímos sabiendo que ya había fallecido. Claro, yo cuando leí eso era el mismo día, entonces vos lees eso, te impacta. Es tremendo. Vamos a salir un poco de este tema. Aparte estamos a minutos de empezar a pelearnos, entonces antes de pelearnos voy a hacer lo siguiente. Sí, no vamos a pelear. Pero primero Jorge Robique, que lo tenemos. Jorge, mira quién le traje. Le traje a... Jorge, ¿cómo estás? A Manolo Flores Silva. A Manolo lo conocí después de conocer al padre. Es decir, realmente conocí a Manolo porque tuve el honor, perdona que diga esto Manolo, tuve el honor de conocerlo en una época muy difícil, donde confluíamos todos los que estábamos contra la dictadura con la dictadura presente. Entonces, ya te lo he dicho varias veces, no es la primera vez que te lo digo, yo al lado de él aprendí muchísimo. Y conocí a él y al Tola Invernicia, los dos juntos. ¿Altola viejo o el recuerdo? ¿Altola viejo? Altola viejo, Altola Invernicia. El otro es Claudio, el hijo. Claro. Claudio mide mucho, pero el Tola medía más. Entonces yo, cuando tú hablas de tu padre, yo hablo de mi aprendizaje. Tú sabes quién soy yo, muy bien, ¿no? Sí, claro. De memoria. Somos tan Y pocos. yo te entiendo y comprendo, y tuvimos diferencias, nos enfrentamos, pero nunca se lastimó la amistad que tuvimos. ¿Cierto o no cierto? Y Cierto. nos enfrentamos duramente, ¿eh? Y lo sabes tú muy bien. Yo no me acuerdo de la dureza. Yo me acuerdo que pertenecíamos a corrientes de ideas diferentes y en circunstancias políticas tuvimos caminos diferentes, pero yo no recuerdo contigo nada particularmente duro. No, ni yo tampoco. Lo que yo te quiero decir es que la vida política, y eso lo aprendí con tu padre, porque lo primero que me llamó la atención de tu padre en las conversaciones era un charlatán genial, ¿sí o no? Sí, claro. Genial. Se sentaba y había que oírlo, es imposible, con una vivencia tremenda. Era que siempre ponía sobre la mesa, cuando estábamos nosotros ahí, sus 2 amigos. Yo siempre pensé que eran 3, no sé por qué, pero la memoria a veces falla, pero los 2 que conocí, mis 2 grandes amigos, así decía, con fuerza. Era como diciendo, yo no tengo nada contra esto, nada, absolutamente nada. Entonces, era una época muy difícil, Manolo, y lo recordamos perfectamente bien. Tu padre era como una especie de faro. Cuando yo hablo de diferencias políticas. Sí, claro. Creo que entre tú y yo no hubo nunca una diferencia que quebrara la amistad que tuvimos durante tantos años. Hay pruebas más que suficientes de eso, ¿no? Permiso. Quiero aprovechar 2 cosas. En primer lugar, quiero aprovechar para zanjar un tema que se había dado sí, a raíz... transmitirlo. Sí. Sí, son 2 temas. Son 2 temas. Bueno, tenemos 2 temas. El que traje yo lo El que trajo usted lo vamos a dejar para el final. ¿Tengo problemas eso, contigo o no? No, sobre creo Aparicio que Saravia. Sobre Aparicio Saravia y los Tupamares. Pero ya vamos a hablar. Sobre una comparación que... Una comparación. Viste, ya la cara dice que estamos alineados. Pero bueno, vamos arriba. Bueno, me cambiaron el orden, después voy con el otro. no. A ver, Bueno, ¿qué fue lo que dijiste vos? El Que lo tema escuché? fue así. Viste que recién me comentaste, che, te están dando palo. Bueno, yo te voy a decir qué fue lo que dije. Por lo cual, algunos dan palo y otros apoyan. No, yo Yo di vine palo. a decir... Yo te di palo. Sí, claro. Le gusta Está, hacer. pero dio palo por algo que no dije, pero bueno, está. ¿Cómo que no? No, yo lo que dije es un atrevimiento hablar de la revolución haciendo una comparación de lo que hicieron los tupamaros aquí pretendiendo derrocar el gobierno con lo que hizo Aparicio Saravia pretendiendo
conquistar derechos. ¿Quién fue que hizo Son la cosas comparación? muy diferentes. Perdóname. No, pero La fue- gente, en las redes. Ah, no, en pensé las que redes. había, no, pensé que hubo una en las declaración. redes hacen esa comparación y me parece un atrevimiento Vos esa querés comparación. deslindar que para vos... Es diferente A ver. la revolución que se hizo en aquel momento con la revolución acá, que opino pretendían que derrocar un gobierno para que sea Cuba. Venía un tiempo nuevo, Ahí va. de ciudadanía nueva. Aparicio era un hombre del viejo orden y defendió lo que él creía. Yo no estoy muy de acuerdo en el Aparicio ideológico que muchas veces los blancos pintan, pero es otro tema. Nunca mató a nadie por la espalda, nunca secuestró, nunca robó. Fue un hombre digno y fue un oriental valioso. Como decía don Pepe, era un hombre Bueno, bueno. una guerra, se degollaba. Bueno, pero estamos hablando de la comparación. La guerra, ya. y la guerra es la guerra. Claro. Pero a traición nada. Pero hay revoluciones buenas y revoluciones malas. Claro, la Revolución Francesa fue buena. Estamos en libertad de prensa gracias a ella. Como dice Habermas, la revolución de la burguesía fue la única que pensó la globalidad y la igualdad. Tenemos igualdad de derechos vos y yo. Después hubo revoluciones que se juzgaron los pueblos. 150 millones de víctimas Stalin, 6 veces Hitler, 7. Y entonces, la revolución cubana se ha demostrado un fracaso más absoluto. Maduro es una vergüenza para la humanidad. Y Daniel Ortega también. Pero Entonces, los ¿cuál tupacanos es no tenían una lucha que podían entender como Aparicio Saravia que era justa en ese momento. Había democracia. Ahora está la onda de devaluar la democracia que había. Elecciones, derechos, prensa opositora, justicia. Mucho mejor justicia que la de entonces que la de ahora, ¿no? Pero yo opino igual que Che Guevara, que dijo en la Universidad de la República, Sí, pero... tirar un tiro acá es un crimen, porque acá se puede llegar al gobierno por la democracia. Yo creo- Preguntale a Mujica si no llegó. ¿Había democracia cuando se Aparicio Saravia? La democracia de 1800 era una democracia en que no en el mundo no había voto libre, votaban Era esa la los lucha. que Pero el tenían rival, ¿quién era? Valle Ordóñez. claro. Bueno, pero que lo diga justamente alguien No, que, me está... calienta. No, claro, no te calienta, Pero aprende quiero saber un qué poquito, opina Robisky. estate abierto. Quiero saber qué opina Porque Robisky, tiene, porque Robisky está de acuerdo mayor, conmigo. tiene mucho mayor valor que lo diga él, porque en definitiva la lucha en Masoyer, que además se perdió. ¿Quién era el enemigo interno de Aparicio Saravia en el Partido Nacional? ¿Quién era? Eduardo Acevedo Díaz. Ah, sí. ¿Qué hizo Acevedo Díaz en la elección de 1903? Valle ya tenía la presidencia asegurada, tenía todos los votos. Claro. No precisaba el voto de nadie, porque el Partido Colorado era mayoría. Y había un acuerdo interno en que el Colorado que tuviese más votos, todo lo apoyaba. Eduardo Acevedo Díaz votó a Valle Ordóñez. En el Parlamento, 7 votos. Le pusieron los calepinos, porque había un caso famoso en Maroñas, de un caballo, que había ido para atrás. En el hipódromo, en se el dejó hipódromo. ganar. Se dejó ganar, calepino ya. Entonces le pusieron, despectivamente. Como que por culpa de él perdió el Partido Nacional. No, en realidad no, porque ya tenía los votos Valle. Ah, pero- el tipo dijo, yo para voto, atrás. un país nuevo, un orden nuevo, había cambiado la población, había cambiado todo. Sí, Aparicio Saravia en su momento se resistía un poco al progreso que proponía el vallismo también. Claro. Hay que decirlo como es. Entonces, el adversario interno de Eduardo Acevedo Díaz, que nunca más hizo política, votó a Valle y desapareció. Bueno, fue embajador. En realidad, tal vez el más grande escritor uruguayo, ¿no? No estamos hablando de uno cualquiera, Eduardo Acevedo Díaz. Entonces, yo creo que no, yo creo que son tiempos muy diferentes. Hubo un tiempo Pero en en que- aquel momento yo leí los diarios, yo fui mucho a la Biblioteca Nacional. Está bien. Yo leía los diarios, Diario El Día, diarios blancos, colorados, leí mucho. Y las cosas que se decían eran más virulentas que las que se decían después cuando estaban los Tupamaros. Pero resolvían las cosas a duelo, convengamos. No, a Duelo peor. Claro. No, todavía no. A Duelo empezó un poquito después, digamos, sí, era peor. Sí, iban todavía. de las No, lanzas al era duelo. duelo, sí. Había un duelo importante, me acuerdo, en 33, que era con los 7 tiros y avanzando, ¿no? Era antes la ley de Duelo. Antes de- Claro. Imposible La ley de salir. duelos dura del 20 a no sé cuánto, al 70, no, a los 90 y algo. Que se deroga. Hubo más o menos unos 200 desafíos, unos 70, 80 duelos.
y no hubo un muerto. La administración de la violencia política por el sistema uruguayo tuvo 0 muertos. No hay en otro país de América Latina. Con la ley. Con la ley. Ante la ley, el caso emblemático de Washington Beltrán, ¿no? Washington Beltrán. Sí, sí. Acá en el Parque Central. Con Valle Ordóñez. Cuando Valle baja a la presidencia tenía 3 jóvenes con los que tenía que batirse. Y se batió con los 3. ¿Quiénes eran? Washington Beltrán. Uno era Leonel Aguirre. Y el tercero no me acuerdo en este preciso momento. Era del diario País. Eran los jóvenes blancos que sí tenían un discurso de derechos. El Partido Nacional, como el Partido Colorado, son fabricaciones costosas. El Partido Nacional como tal nace en el 872 en la interna contra Uribe. Sin embargo, en el año 1920 el Partido Nacional asume a Uribe. Entonces se hace un... Sí, perdón. No, se prendió una... Se disparó el... No, está bien. Dale, sí. Está bien. Ahora, fue un tema de tránsito. En cambio, a ver, había más habitantes en ese momento en el Uruguay, nacidos fuera de Uruguay, que en Uruguay. Y entonces, había una sociedad que cambiaba. Tuvimos que cambiar toda la seguridad. Teníamos Montevideo pasó de 100.000 a 400.000 habitantes en 20 años y teníamos delitos que no existían. Se cambió todo. En ese nuevo orden, Valle Ordóñez tuvo un pensamiento. El otro día leí en un libro muy curioso. Valle, cuando empieza el fútbol, equipo inglés contra equipo inglés, jugaban ahí en Trujillo, en la punta. Había 3 criollos que iban siempre a todos los partidos. Pablo de María, el coronel Villar, luego general en la Guerra del 4, y José Valle Ordóñez. La idea del fútbol como metáfora del país, que es una idea central del vallismo, ¿no? En ese momento, y de los blancos, porque había dirigentes blancos muy metidos. Nace ahí, es decir, un país que nacía y decir, bueno, ¿y cuál es el deporte que nos va a identificar? Después dejaron de ser ingleses, se funda el Club Nacional de Fútbol. Nos funda la universidad, ¿no? De la República, lo inaugura Alfredo Oscar Acevedo, su rector, y se nacionaliza el fútbol, después Peñarol se nacionaliza en el año 11 o 13, no me acuerdo. 13. Bueno, yo hablando de fútbol están estos tigres. No, yo creo, pero... Y bueno, pero zanjado ese tema para mí, mi opinión. Bien, está bien, es una opinión. Pero entonces voy a la que nos vamos a pelear, pues ya que nos vamos a pelear. ¿Por qué no vamos a pelear? ¿Usted quiere decir algo, Robige, con lo que dijo Floresilva recién? Sí, yo tengo diferencias con Manolo, porque está hablando con un profesor de historia, y bueno, con base, con elementos, con datos, pero no por polemizar, Manolo. No, creo que hay mucho más temas para conversar en este momento que pero es un detalle. De la misma manera que le di un detalle a Maeso, le doy un detalle a ti. Pero no significa que estoy de acuerdo en todo lo que tú digas. No se puede analizar la historia al margen de los hechos concretos cuando se daban las cosas, ¿no? Es decir, en las coyunturas que se daban. No se puede. Ayer mismo, en el programa de ayer, Jorge Robinsky, tú lo conoces muy bien, dijo que el golpe de Estado en Chile no podía ser analizado al margen de la Guerra Fría. Es un error no analizarlo mal. No sé si tú estás de acuerdo o no. Estoy de acuerdo. Entonces, pero cuando tú analizas la Guerra Fría, entonces aparecen todas las responsabilidades. No aparecen los serios y no aparece todo. Cuando aparece todo, tú tienes posibilidad de decidir. Entonces, cada etapa, cada momento de la historia tiene una base, una coyuntura, tiene elementos que llevan a que, visto en el futuro, puede más o menos. Pero no se pueden separar. No se pueden separar. Yo, ahí hay un matiz. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que responsabilidades hay siempre, guerras son guerras. Los motivos que Jorge, llevaron la guerra, claro. los motivos que llevaron la guerra a París y a Sarabia, bueno, yo le dije a Maeso, en la diferencia con Maeso, siempre hay una razón, lo acaba de decir Sergio, te lo acaba de decir. Entonces, fuera del contexto es muy difícil analizar. Aparecen los buenos y los malos. Claro. La historia no es solamente de buenos y malos. Hay explicaciones que te lo indican. Y yo ahí te remato. El Kissinger, Estados Unidos tuvo un papel fundamental en la caída de Allende, sin duda, en el contexto de la Guerra Fría. 2 años después, termina la Guerra de Vietnam, impulsada por Nixon y Kissinger, los mismos que tuvieron responsabilidad en Chile. Que una era mala, la otra era buena. Era el contexto. Se estaba, de alguna manera,
Se estaba terminando Sí, una cosa, empezó otra. sin irme del tema, yo lo que decía es que con lo que yo leí en los diarios de la época, se hablaba de Aparicio Saravia tan mal como se hablaba de, por decir algo, Mujica o Sendik, más que Mujica, cuando era Tupamaro, en el momento de... A eso iba a entender. Sí, lo que te pero digo. yo por ahí no- después con el tiempo... Una cosa es pelear por las reglas, que haya reglas, Sí. que haya... Pero ¿qué que otra todos cosa? creían, Y otra los tupamaros cosa- creían no, que era por la igualdad, no, pero por estás una situación pero injusta. déjalo que se terminar, lo que va a decir... Por la corrupción de la época. Una cosa es pelear por las reglas y otra cosa para Pelear derrocar un contra las gobierno, reglas. vos. Pelear contra las reglas. A ver, la primera contradicción, dijeran los bolches, la primera contradicción es entre república y antirrepública. Vos estás con Maduro, antirrepública, chao, no joda más. Entonces, ¿la república qué es? Las reglas. Un sistema de instituciones, de procedimientos, que va a determinar cómo los diferentes proyectos compitan y cuál le puede dar mejor esperanza a la gente. Bien. La antirrepública es tirar las reglas a la basura Claro. porque tengo un proyecto nacional y popular, fascista, lo que fuera, que es superior a las reglas. ¿Qué pasa? Cuando tiras las reglas a la miércoles, la gente pierde derechos, los autócratas empiezan a... En fin, todos sabemos. Claro. Entonces, Esa es la diferencia sustancial. Muy bien. ¿de qué lado estaba Aparicio? Creía una regla diferente a la nuestra, pero creía en reglas. Claro. Yo creo Está que claro. todos creen que tienen razón cuando hacen una revolución, pero está Bueno. bien. Ven, permite. Después salimos... A en uno momento nos de este parece tema. que no es Está bien. comparable Tupamaro Está bien. y Saravia, y a Gorsi le parece no, que no sí. me ¿Está tire bien? a mí. Está bien. Le pero voy a hay que hacer ser una claro. breve... Mire, voy a Gorse es aguijón. Gorse Gorse es aguijón. No, pero El profe- y voy el a profe aclarar la una tiene cosa. clara. En Masoyer y la familia Masoyer curaba blancos y colorados por igual. Y los tenía los dos juntos adentro de la casa. No Hay- se hay llevaba que muy saber. bien en esa época, no se llevaba Bueno, muy bien. pero te estoy Bueno, contando está un bien, hecho. ok. Un hecho histórico. Eran todos buenos. Acá Bueno, el profesor de historia Permiso. sabe mucho más. Coalición. Coalición. Tremendo esto, permiso. Ya voy a ir con el otro tema que es el que más me importa porque generó un debate entre un compañero nuestro, Iván Solerich, y el profesor Flores Silva, y aprovechamos que están los dos para un poco zanjar esa diferencia. En Automóvil Club del Uruguay hace 105 años que estamos compartiendo el camino con los uruguayos y si todavía no sos parte, hoy estás a tiempo más que nunca. Hacete socio y obtené un 50% de descuento por 6 meses en membresías Acufull Persona y Acufull Vehículo. Tenemos membresías Acufull Persona y Acufull Vehículo. Llama al 1707 interno 2, conoce todos los beneficios que tenemos para vos y afiliate. ACU, Automóvil Club del Uruguay, seguro llegás más lejos. Y les digo también que Conaprole tiene este mensaje. Primero lo primero, un vaso de leche Conaprole para encarar el día, porque además de ser fuente de calcio, te aporta todo lo que necesitas, vitaminas, minerales, nutrientes, y si les sigo diciendo más beneficios, nos quedamos sin programa. Primero, un vaso de leche, y ahora sí, segundo, que nada. Muy bien, vamos arriba y Ambilight tiene un mensaje también. We have partnered with the best club in the world to bring the magic of the pitch to your home. More than a TV, Ambilight TV and FC Barcelona. Vamos arriba. Hace unos días, ya creo que era por el mes de julio, le hicimos una entrevista vía Zoom al profesor Flores Silva. Era antes, ¿sabes por qué? Porque salió el tema del golpe. El 27 Fue de para junio. fecha del los golpe. días- Era antes, mes de eran los días junio. del 27 de junio, ahí va. ¿Y qué pasó? Se habló del tema, ahí va, se habló del tema, obviamente, del golpe de Estado y se hizo referencia a la huelga general y Flores Silva tiene una posición, yo no quiero, tengo las imágenes, pero no quiero pasar lo que ya dijimos, porque es perder tiempo, me parece. Es mejor que lo digamos. Fue el 11 de julio que le hicimos la nota, pero era, perdón, que Pero habló Flores Manuel Silva. dio una nota en algún otro móvil en el que mencionaba este tema. A la convención del partido, Sí. me iba atrasado, Hicimos la como nota. suelo hacer, un periodista Ahí va. que yo no conocía, Ahí está. me puso el chupete y me planteó el tema de la huelga general porque se estaba festejando mucho la huelga Los general. 50 años de la huelga. Y Ahora, yo dije, ¿qué hay dije? mucho de mito. ¿Y cuál es el mito? Traje un libro acá
de Alfonso Lessa, un hombre muy respetado, doctor en ciencia política, donde explica el mito. Por ejemplo, aparece Explica lo que la huelga. que es todo un mito. Que no existió una huelga, no hubo una lucha. Sí, a ver. Quiero explicarlo en un minuto porque no quiero detenerme mucho, pero en el mes de febrero, no hay dos opiniones, se violaron las instituciones. Los tanques coparon los medios de difusión, etc. Destituyeron a un ministro, los militares, bien. No hubo huelga. Se discutió y no hubo huelga. Ese es el verdadero golpe de Estado. Sino que la central sindical, CNT, apoyó a los militares. Están todos los documentos acá. El pecado original, Alfonso Lessa a la izquierda del golpe militar. Bien. Entonces, ahí se quebró la línea sindical porque básicamente el Partido Comunista y todos sus representantes en los gremios apoyaron en todos sus medios, el Popular, 9 de febrero, etc. Ahora que era el Democristiano, el Oriental que era el socialista, y en marcha todos los sectores del Frente. Y el Frente como tal, y en un acto público, Pepe Sereni apoyaron la insurrección militar porque creyeron que era un golpe peruanista. ¿Qué pasó allí? Peruanista era porque en Perú había habido un golpe... Primera contradicción, república, antirrepública. La república, metete en el bolsillo porque ahora venía un golpe militar de izquierda, comunicados 4 y 7. Que fue lo que había pasado algo así en Perú. Por eso se hizo peronista. Sí. Peruanista porque Velasco Alvarado... Estamos hablando con gente muy joven que no sabemos bien, por eso Disculpame. yo repito. Pues, sí. Entonces, ¿a qué voy? Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Acá están, yo qué sé, docenas de reuniones entre la gente del CNT, en el ESMACO, en la región 1, con Álvarez, con Subía, con Cristi, negociando y diciéndoles, nosotros los apoyamos si ustedes cumplen el 4 y 7. Entonces, cuando viene el golpe real, el golpe final, el 27 de junio, ¿qué pasó? Ese mismo día estaba la central sindical con Volentini, ministro del Interior. Hasta el punto que, según cuenta Bouza, o acá está Guini, acá está Turiansky, contando cómo fueron las cosas y cómo ellos creían que los militares eran la solución. Lo dicen acá. Cuando entra la delegación a hablar con Volentini, ¿quién sale a hablar con Volentini? El senador comunista Enrique Rodríguez. Entonces, fueron negociaciones de una gente que quería arreglar y no quería la huelga insurreccional. Hasta el punto no la quería, que nunca la decretó, sino que se decretó una huelga por 3 días y después otra huelga por 3 días oficialmente. La gente no dio pelota, ya que te metes a ocupar, ocupás. Esa huelga, el general Sereni dice acá que la entregó primero el transporte, al 3er día. Al 4º día la EBU. O sea que al cuarto día había bancos y había transporte. Entonces, ¿el mito cuál es? ¿Que duró 40 días o 20 días? El mito es más largo, porque el mito dice que contra la dictadura lucharon los tupamaros. Falso. Que durante la dictadura hubo una resistencia organizada de la sociedad uruguaya. Falso. Está bien, pero de este tema de la huelga. Que nace todo en la huelga general. La lógica organizativa de la oposición. No. ¿No hubo huelga? Bueno, hubo huelga. Esa huelga duró 13 días. La parte central de la población lo percibió 4 días. Y ahora se ha hecho un relato coincidente con que la sociedad organizada, que dice, a la dictadura le voltearon los partidos políticos. No este relato. Hay una deslegitimación. Estamos hablando 12 años después, ¿no? No. Los partidos políticos, la voltean 12 años después. Cuando entra la dictadura, 12 años antes había habido elecciones y los partidos históricos que se habían sacado el 80% de los votos. Eso lo mencionaste también en esa misma nota. Cuando salimos de la dictadura, en el 84, ¿cuánto votamos? 80%. ¿Y quiénes fueron los dirigentes que sacaron el tema adelante? Los partidos históricos. Y entonces, con diferentes matices. En el Pacto Club Naval no estaba el Partido Nacional, estaba el Frente Amplio.
Sí, que la salida fue bastante complicada. El Frente Amplio no estaba en la caducidad. Entonces, pero de hecho mismo tu papá no... Sergio, se va el tiempo No, hoy. por eso. Yo no voy a hablar nada No, después. tiene razón. Yo soy el que hablo mucho después. Tiene razón. No abrí la boca. Tiene razón. Y tengo que escuchar un montón de cosas. Tiene razón, ahora le toca a usted, por eso. Pero... última palabra, perdón. Ya voy con usted. Hubo un plano Déjeme en algún personal. momento. Sí, ya voy. Hubo un plano personal. Yo escuché 2 veces la grabación. De lo que Aquí, dijo. de lo que dijo este señor. De lo que dijo Me dijo Manso. canalla. 2 veces. Una canallada. No, y después dijiste Una que canallada. me querías tener acá. Sí, Acá me sí. tenés. ¿Qué problema tenés? ¿Qué problema tenés conmigo? Que lo que dijo es No, absolutamente... personal, ¿qué tenés? Venís de guapo, de pacotilla. Ni de guapo, ni de pacotilla. Pacotilla seguro, porque yo ni tenía de- que estar Ni de guapo, recriminado. ni de pacotilla. Bueno, Me pareció una canallada. Y si la palabra canallada, perdón, le parece mal, le digo, por lo menos que la lectura que tiene de real, realmente no sé cuál es. Y se la voy a demostrar con mi vida. Y usted no sé si me la va a poder demostrar con su vida. Mi vida ¿Ya? fue contra la dictadura y la tuya. Pero es que- Llorisqueaste porque te escupaste a los 13 años. Sos un banana, Pero flaco. qué llorí. Mira, me vamos, está vamos, diciendo, vamos, mira, para. lo de un banana, Para, lo de un para. banana. Sí, Mira, sí. Está, escuchame, a los 13 años. pero lo de, no tenés ningún, sos un atrevido. Para empezar, un enorme atrevido. Permiso. Bueno, eso es menos que canalla, Porque ¿no? No, pero Iván es una persona súper te respetuosa. escuché, Para. te escuché. Lo de canalla y además, no es no, respetuoso. Lo de canalla pero si no te es me haces el respetuoso. antidictatorial O te- ahora o te- sobre la base de mi vida y mi familia, Tranquilo, bajo mira, ningún concepto. tranquilo. Averigua por ahí, yo luché que contra la averigüe- dictadura Mira, cada día. Te voy a decir de qué se llenó el Consejo de Estado. ¿Quiénes llenaron el Consejo de Estado? Los 400 civiles que ocuparon los La huelga cargos duró más de públicos en 13 la días. dictadura. Se entregó ¿Hubo se entregó comunistas? se- ¿Hubo gente de izquierda? ¿Qué gente hubo? Perdón, las cárceles. ¿Se llenó contigo? ¿Se llenó con tu familia? Mis padres, no tienen nada que ver con las armas ni con los... Mi familia estoy hablando. nunca Te tiró... escuché todo me el estás tiempo. preguntando, flaco. Nunca no, tiró una déjame bomba. decir, Mi familia déjame nunca decir lo que- secuestró. Mi familia ¿Pero nunca quién- mató. Y tu gente mató quién es- toda. ¿Qué mi gente? ¿De qué gente hablas? Flores Silva, ¿de qué gente hablas? Yo hablo de aquel partido comunista, de la izquierda democrática, de la misma definición. Izquierda democrática, lee los documentos. Estaban por ¿Pero la qué dictadura no- del proletariado. ¿Pero Querían dónde está tu estaban contra la democratismo? democracia. ¿Dónde estuviste en las cárceles? ¿Quién te torturó? Pero qué estar en las ¿Pero quiénes cárceles estuvieron demuestra frecuentemente que tuviste la guerrilla, no que peleaste por la porque la democracia. resistencia a la dictadura no hubo. Iván, perdón. No hubo aparatos clandestinos. Iván. No hubo miles. No, eso aparato es un clandestino- invento. Eso también es un invento. El aparato clandestino del LEV eran 60 y los desmontaron en un rato. Y el aparato clandestino del GAU duró menos. No había Mira, nada, Vamos. había miedo. Quiero No. saber- A ver, Pero hablame de la huelga. Haceme un favor. Aguantame un segundo. Yo entiendo lo que... Está bravo que te Yo entiendo, tengan contra tu vida Te eso. quiero- no, pero Y aparte quiero denostando, pero porque fuiste senador, yo soy actor y vos sos senador. ¿Y qué problema hay? Sos un hombre, yo pero soy decime- otro. ¿Y cuándo te jeteé con la senaduría? No, con nada, con lo que dijiste que sos un pibe de 13 años. Porque Pero te vi, escuchame, llorabas porque estabas en una ocupación. Pero ¿qué eso? ¿Y eso qué te hizo la dictadura? ¿Vos te crees que la dictadura se enteró que Iván Solarich estaba en... Pero Flores Silva, derrocaste a la dictadura con tu heroísmo. Luché mucho. Escuchame, Averigua, lee un poco. No, pero informate vos que este señor con 15 años fue procesado por la justicia militar. ¿Por qué? Por ser miembro de la Juventud Comunista y dirigente estudiantil. No tiene nada que ver ni con las armas, ni contra la ni contra el republicanismo, ni contra nada. Entonces, un Frente Amplio no republicano que osó de... El Frente Amplio no es una fuerza republicana. Para nada. El Frente Amplio... ¿Está con Cuba, sí o no? ¿Apoyás a Cuba, sí o no? ¿A quién le preguntás? A vos, mí? a vos y al partido. Y a Primero, José. ya te equivocás por todo, porque no estoy en ningún partido, para empezar. Me fui del... Maduro. Bueno, hay que informarse. Me fui del Maduro. Partido Comunista en el año 91. Ortega. ¡Dictadores! ¿Pero qué dificultad te pensás que tengo para decirte eso? Cuba es una dictadura. Cuba, no tengas duda. Iván es y me muy escriben crítico Cuba. al respecto. Es que es el prejuicio que tenés, Flores Silva. Generalizás con todo. No, leo los y- líderes. No, y no diste, no, ¿qué líderes? Porque me José pones a mí en explicó un el otro lugar. día que era una democracia Yo pienso diferente. Con Flores Silva, yo Cuba, pienso, una democracia yo pienso diferente. con mi cabeza. Mi cabeza es independiente. Soy Mira. un hombre del Iván. teatro. Bueno, estoy hablando, pero tenés no estoy razón, faltando no te el quiero- respeto. no, no te estoy quiero- apasionadamente, porque Sí. escuché cosas. No, pero te quiero preguntar Con una que familia, no te ya voy olvides a del ir. caso de Con la una huelga. familia de 4 personas, que los 4 fuimos. Vos lo harás así, no sé por qué. Los 4 estuvimos presos y torturados en la dictadura. ¿Le vas a decir a mi madre 8 años en la dictadura? 9 meses en el infierno grande y el chico, que también es una charla barata que lloraba. ¿Le vas a decir a mi padre, salido 5 años del penal de libertad,
por comunista con un tumor y fallecido a los 65, y mi hermano muerto con 49, comunista de un partido legal, que como yo soy honesto intelectualmente... Tú no sos comunista. No te digo que me fui en el año 91 del Partido Comunista cuando no tuvo la capacidad... Las razones por las que te fuiste son la explicación de los errores que cometieron. Pará, Flores Silva, perdón. No estaban con la democracia. No, eso es una cosa, pero hablame de la historia. Yo pertenecía al Partido Comunista Yo leí los Uruguayo. documentos todos El del Partido Comunista Uruguayo. No, pero más que leer los documentos, yo lo viví. Dictadura del proletariado hasta último minuto. No, pero me estás hablando ahí de teorías que yo no las comparto en lo más mínimo, por lo cual me fui. Pero los comunistas uruguayos, que no hubo resistencia a la dictadura, que no hubo clandestinidad, que no hubo... ¿Querés que te empiece a nombrar gente que no es famosa, no ha estado en el Parlamento, que atravesó la dictadura, que la resistió, que dio la vida? Yo los invento, los voy a inventar todos, ¿no? Fernando Gallardo, Gerardo Rivero, Felipe Martín, sí lo conocés porque fue edil, porque estuvo en la dirección de tránsito de la Intendencia, atravesó la dictadura a los 11 años en la clandestinidad, tuvo sus 4 hijos. Eso, ni lesa ni ningún libro, la mitología a mí en otro lado. Yo digo la realidad real. A ver. Entonces, una cosa es la teoría y el comunismo y la Unión Soviética y todo eso, y otra cosa es la gesta de los comunistas uruguayos, de gran parte de la izquierda y de gran parte de la sociedad democrática de los estaban partidos contra la democracia y se metieron en un lío. Los tupas tiraron los tiros, los comunistas manejaban los sindicatos y estaban contra la dictadura del proletariado. No estaban contra la democracia los comunistas uruguayos. Totalmente. Lee los documentos. No tengo que leer nada si lo viví. Hermano, yo tengo casi tu edad, Iván, aunque me veas más joven o no sé qué. No, Por favor, yo yo lo... lo... ¿Qué? Vos sos mucho más joven. No, mucho más que Flores Silva, no, unos años, nada más. Vale, tengo 6'3", voy para 6'4". Quiero por un instante. La huelga general. Sobre el tema de la huelga, es decir, olvidemos el resto si podemos por un instante. Flores Silva dice que es un mito la huelga, que no fue tal cual, que no tuvo la incidencia que algunos hoy le quieren atribuir. Tu opinión al respecto. Dejemos de lado los calificativos de quién lo dice. Digamos, sencillo. Para vos la huelga, ¿qué recuerdo tenés de la huelga? Pero para mí, y los documentos, lo que vos quieras, Congreso del Pueblo, década del 60, el movimiento sindical dice que frente a todo quebrantamiento institucional va a ocupar los lugares de trabajo. Es un invento del... ¿Se pudo mantener la ocupación? Pregunto porque yo la pero verdad te que no estoy me acuerdo. diciendo, simplemente eso, década del 60, 65, 66, me puedo perder un mes más o un mes menos. Año 73, se va a ocupar los lugares de trabajo la universidad y las facultades. Está bien, yo... Vos estuviste ahí, lo contaste. No, pero yo estaba llorisqueando por los rincones, según el señor. Que me decías canalla. Yo no ofendo, yo me defiendo. Y vos me insultaste. Bancate. Ah, y vos bancate todo esto que yo estoy diciendo. No me y bueno, ¿de quién se llenó el Consejo de Estado? ¿Quiénes estuvieron en las cárceles? ¿A quiénes torturaron? Eso es un mito también. La izquierda tenía 2 errores. La lucha armada, que fue un desastre, y la radicalidad antidemocrática del Partido Comunista, según todos los documentos, proclama la dictadura del proletariado y el desprecio total a las libertades formales. ¿Qué tiene que ver eso con defender las libertades y salir de la dictadura? De libertades formales, perdón, Flores Silva, ¿por qué te parece que sacaron 200.000 votos los comunistas a la salida de la dictadura? ¿Que habían 200.000 comunistas que lo votaron? Eso fue en el 89, fue 5 años después. Bueno, enseguidita, cuando la llegada de Arismendi, con el que te puedo tener 28.000 discrepancias, ver llegarlo por la Rambla en el desexilio y ver caer claveles rojos del edificio de Positos, que los vi, que no es que me lo contó nadie, ¿era que se habían hecho comunistas o había un testimonio? No voy a atacar a Arismendi. Vos sabés que yo estaría por qué atacarlo. Pero el hecho social, o había un elemento ahí de prestigio y reconocimiento a la lucha clandestina de los comunistas uruguayos en defensa de la democracia. Ahora, si me habla del socialismo real, por favor. Y en eso estriba el sentido de la renovación de Jaime Pérez y decir, che, muchachos, la verdad, pará, dimos la vida por la democracia, subvalorándola en un momento, pero después dando la vida, no haciendo discurso. Sí, pero después no haciendo discurso. Subvalorándola. Y llenándose, sí, pero después dando la vida. Porque me entendieron bajo la dictadura el valor de la libertad de la forma. Pero donde pusiste el cuerpo, o sea, donde no hiciste discurso ni te quedaste en tu casa ni desencillando hasta que aclare, poniendo el cuerpo. Entonces, ¿qué valoración hacías de la democracia y del valor republicano?
el que hicimos un montón de comunistas que creímos en una renovación hacia el socialismo democrático. Eso no funcionó por mil razones muy complejas, creo yo, lamentablemente, y dicho con toda estima hacia la colectividad comunista de la cual no formo parte hace 30 años. Pero nobleza obliga. Seamos, no hagamos la historia cuando me sirve es así, cuando no me sirve la hago así, 1000 veces. Y Antonio lo sabe bien, que para hablar en lo más mínimo tiemblo en decir que siento el dolor de la madre de Heber, pero después no siento. Cuando vos hablas del infierno del 300 Carlos, de las mujeres colgadas y de todo, no siento que corra la misma temperatura, la misma pasión y el mismo nervio por otros lados. Entonces, claro que me siento mucho más con un pensamiento lato, abierto y capaz de hablar de estas cosas. Te voy a decir una cosa a tu favor, que no la has mencionado. Yo creo que los comunistas metieron un error espantoso de ideologismo y en el cual subvaloraron las libertades formales y proclamaron todo el tema de los sindicatos y la dictadura del proletariado durante todos los 60 y fue un error gravísimo. A favor tienen una sola cosa. Nunca mataron. Nunca mataron. ¿Y qué le parece? Es lo que estoy señalando. Por eso, pero Florescibe, ¿qué le parece? Pero te estoy diciendo una cosa a tu favor que no dijiste. Y desde ese lugar... Ahora, eso no les da razón. ¿Qué? Eso no les da razón. En todo el clima que armaron de denostamiento de la democracia y de serruchamiento de la democracia en los años... Sí, pero eso no lo puede... Usted, Florescibe, es un hombre inteligente, un profesor, versado. Él lo es. Lo es, absolutamente lo es. Lo conozco mucho más de cerca de lo que usted cree, aunque nunca estuvimos así, por mil historias. Pues vengo de lejos, aunque no parezco tanto. Le llevo 10 años. 10 años, yo sé, ahí es poco, no es nada. Pero también el relato de que en torno a la lógica tupamara, que nunca la compartí ni antes, ni ahora, ni después, ni de nada, nunca la compartí porque no creo en la violencia, porque creo en la república, creo en el debate, en las ideas, lo he creído siempre, ni hablar en la experiencia de la postdictadura. No le podemos adjudicar a la izquierda, ¿entendés? A la izquierda y a esta visión el hecho de haber tenido 12 años de dictadura. Está claro como una diferencia siempre entre tupamaros y comunistas en cuanto al tomar las armas y no tomarlas. Era una diferencia. Pero hay un punto interesante. Clave, sustancial. Un punto interesante lo que dice, que es que él dice que no tuvo nada que ver la guerrilla con que la dictadura. Y tuvo que ver 2 veces. Primero porque si tú empiezas a matar, secuestrar, robar, etc., la policía te la tira encima. Cuando la policía te la compras o no tiene capacidad, aparecen los militares. O sea que hay una relación directa. Pero es por si faltara otro argumento. Cuando los tupamaros van presos, año 72, año terrible. Terrible. Porque la violación de los derechos humanos cuantitativamente se dio sobre todo en el 72. Terrible. Entonces, y además la gente más o menos la aceptaba, porque cuando se arma un clima de polarización y de guerra, cuando salían los 8 o 10 tipos todas las noches, los retratos y la marcha militar, nadie pensaba que habían contratado 1000 Sherlock Holmes para que averiguaran todo. Estaban pasándolo por la máquina y a la gente no le importaba porque la sociedad se había polarizado. Pero ¿qué pasa? Los tipos van presos, en 3 meses van todos presos. ¿Y quién influye en los militares y da manija permanentemente para que den el golpe? Los tupas, cosa que denuncia Jorge Valle en octubre del 72. Y va preso Jorge Valle por vilipendio de las Fuerzas Armadas. Entonces, los tupas no solo generaron las causas objetivas de la represión militar, sino que además, porque todos sabemos que en el Florida entraba Sendic, entraban todos, conversaban, lo que todos sabemos, y entonces los tupas estaban básicamente, los tupas preferían, pese a que los habían masacrado, preferían los militares que la democracia. Lo que ellos odian es lo liberal. Y entonces... Flores Silva, ni entro en esa historia porque no me representa. Entonces, pero está diciendo que no tuvo consecuencias. Claro que tuvo. Lo que digo, pero eso no es independiente Iván, ni de la Guerra Fría, ni del Plan Cóndor, Iván, ni de la sistematización de los golpes. O sea, no es tampoco solo eso, porque ahí también... Pido un favor, yo entiendo todo. Es un lindo tema y rico para debatir. El tema es que venimos con una carga emotiva que es, hace 2 meses, Floresciba escuchó que vos dijiste una palabra que era canallada o canalla, viene enojadísimo, lo juntó bronca y te tiró también algunas cosas que me parece lo más sano para todos es retirar las cosas que nos dijimos de más, me parece a mí. Yo sin canalla
puedo discutir esto No, yo estoy civilizadamente. seguro que Iván, Con lo agarró, canalla no discuto nada. Lo agarró en un momento de enojo, lo saco así por supuesto. sí, con cero problema. Y tampoco con cero nada, ahí no me va. Y Lo que tampoco podemos decirle justamente a Iván que está lejísimos ahora. Podría estar adentro, a mí no me importa que sea comunista tampoco. Pero justamente Claro. él ha tenido la valentía de más de una vez explicar. Como muchos colorados no les gusta ser más colorado, como muchos blancos no les gusta ser más blanco, a él no le gusta ser más. Por eso. Y a él no le gusta ser de repente Y jamás más comunista. defiende la dictadura en Cuba, ni mucho menos. Exactamente. Me Blanco consta que Iván es blanco no súper le gusta a objetivo. nadie, ¿eh? No, blanco Blanco no, menos, blanco bueno, no, siempre fueron. Yo escuché hace 2 o 3 días una declaración. Retirado canalla, retirado banana. Retirado, sí. Banana con mucho gusto lo retiro. Sí, está Eso y bien. todas Bueno. las frutas. y yo, No, está bien, pero canallada, fruto bien. de la pasión y del momento, lo retiro y te digo hasta Manuel y sigo con esto. Me dicen Manolo. Manolo, ya sé, pero yo soy siempre de los nombres, no me gusta, los sobrenombres siempre me cuesta. A Héctor Manuel Vidal, director de teatro, Ahora yo le vos- decía Manungo y yo le decía Héctor Manuel. ahora como vos con tu teleteatro nombre venezolano. Iván también sonás a. Iván es Juan. Iván es Juan, está bien, pero sonás a, viste, que venís Lo que, de las estepas. Y Solarich, ni te digo. Más allá de todas las lecturas, Manuel, cuando vos venís de una familia que no tuvo nada que ver con el aparato armado, que mi madre trabajaba... No hubo aparato armado, pero nunca lo usaron, los comunistas. No, que no tuvo... pero eso voy, nada. Nunca lo usaron. Y siempre me pareció una enorme contradicción, también te lo digo. Un partido que defendió las instituciones democráticas y luchar hasta la reapertura, como lo hizo, y me deslindo del 90 y de todas las lecturas internacionales, porque es cuando cobro conciencia y tomo conciencia real de que eso llamado socialismo real no era la sociedad que yo me imaginaba. Pero cuando tú venís de una familia, de una profesora de matemáticas, que se la tortura 9 meses, que está 8 años en la cárcel, esto no es literatura, no es literatura, no es construcción de mitología. Personas de carne y hueso y mi madre vive con 92. Mi padre 2 meses. 5 años preso. Mi hermano tuvo que irse del país. Se muere muy joven. Sé que sacaste los adjetivos como yo saqué la palabra. Claro, pero el tema era la huelga. Perdón, todo no, pero estoy hablando de otra por cosa. si la huelga fue pero eficaz ¿cómo? o no. No, pero Yo no tengo nada contra no, pero no era solo la huelga, eran 3, 4 cosas, pero yo digo esto. No, pero ¿me entendés? Yo no Sí, tengo nada contra pero- tu familia. ¿Cómo voy a tener algo contra tu No, familia? no, pero yo esto. Yo tengo ¿cómo? amigos, ¿Pero Bolches, qué? amigos, Ya, Tupa. Pero ¿cómo yo voy a aceptar ¿Cómo que... Lo que pasa que- Pero ¿cómo voy a aceptar que me digan, ¿entendés? Poco menos que no hubo una resistencia a la dictadura, No. ¿entendés? Cuando vos tenés toda tu familia más o menos- que atravesó, o sea, Yo detalle tengo de la huelga 73. sí con miles de Tengo presos. 73 años, tenía 18 en el 68. Tengo amigos Bolches, amigos Tupa, la vida es la vida. No creo que por los errores haya que juzgar a nadie, y menos por los errores viejos. Hubo un desviacionismo importante en términos de desprecio a libertades formales, no solo de los Tupas, sino también del Partido Comunista, y creo que en la dictadura, en la falta de libertades, hubo una revalorización. Tanto lo creo. Total. Tú sabes que, Pero- la Revolución de la Democracia, en un momento estábamos perdidos. Nos fracasó el Parque Hotel. Yo había hecho un grupo contra la dictadura en el 80, la CBI, hice un semanario contra la dictadura. Lo tengo clarísimo. Y entonces, Clarísimo. en el 83, estábamos perdidos. Los militares, los que propusieron la Constitución, los partidos le dijimos que no, y no sabía qué hacer. Entonces Jorge Valle, en una reunión, dijo, hagamos un acto. Y no queríamos hacer un acto, porque no sabíamos si la gente iba a ir por el miedo. Y entonces se hizo el acto, y nos sorprendió. Fue decisivo ese acto para la dictadura, porque era el certificado de muerte de ellos. Y entonces pusimos un cartel. Tuvimos que ver algunos de nosotros con ese cartel. El cartel decía, por una democracia sin exclusiones. Después escribimos nosotros, de hecho, al frente, porque invitamos a la mujer de Sendic, a Alba Roballo, a Juan Pablo Terra, a los que estaban acá. Pero lo que te Entonces, salteás nuestro- en el nuestro relato, elan- Manuel, pero todo eso, pero te salteás en el relato las 2 preguntas que yo te hice. ¿Por qué se llenaron las cárceles? Olvídate de los procesados en la guerrilla urbana Tupamaros. Los errores ¿Por qué trajeron el se fascismo. llenó
por qué se Yo no llenó tengo nada que de- ver con el error Perdón. comunista, ni el error Tupamaro, ni tengo nada que ver con la dictadura. Somos los del La medio. represión de la dictadura La combatí. fue... pero yo digo, pero la represión de la dictadura, ¿por qué en particular se encarnizó con el Partido Comunista y con la izquierda? Eso uno. ¿Y por qué la defensa de la democracia? yo creo que lo he dicho, ¿no? Pero luego... No, pero es un detalle, ¿cómo no es pequeño Pero detalle? lo he dicho, es decir, perdón, los ¿y tupas por qué declararon no? la guerra el 14 de abril del 72 ¿Y y por- la lógica militar los aplastó. ¿Y por qué Y no hubo- reprimieron a los comunistas hasta el 75. En el 75 los reprimió básicamente una patología del fascismo absolutamente insoportable, que es que el grupo de ¿cómo se llamaba? La OCOA, es decir, el grupo que quedó, el ejército más o menos se retiró, porque los cuarteles, pero dejaron un grupo, ese grupo que lo comandaba Gavazo, resolvió en el 75 ir contra los bolches. Ahí ya se había entregado el archivo del partido, se había liberado como consecuencia de esa entrega a Arimendi, y los rusos nos empezaron a comprar carne. Estaba el negocio y arrancó la OCOA y los masacró. Y yo, por supuesto, que estoy lleno de solidaridad con los masacrados. Pero, por ¿y qué supuesto, tiene que a mí ver la- Mario Arregui me contó cómo lo torturaron a él, ¿Pero qué con tiene que ver perros. la dirección clandestina del Partido Comunista del Ahora, 77, del la 79, debilidad- del 81? La relato debilidad. En uno este por libro, uno a las en este momento, acá Enrique Rodríguez, el senador inteligente del Partido Comunista, cuenta cómo resuelven irse y se van. Entonces, ¿a qué voy? El error de mandar a los sindicatos a la dictadura del proletariado y el error Tupa más grave, esos dos errores generaron un poderío militar fascista espantoso. Nunca escuché una autocrítica del Partido Colorado ni del Partido Blanco de los 450 civiles que ocuparon cargos en la dictadura. No vas a encontrar un comunista y un izquierdista. Ni un ballista. Entonces, bueno, pero mallista. también, pero háganse cargo, porque Ni yo, un mallista. pero yo me saco hago como- cargo de mi historia. me hago cargo Pero yo de- me hago cargo de mi historia, pero no encuentro Dejamos- mucha autocrítica que se Yo haga digo- cargo yo de la digo que historia. justifica un segundo capítulo en otro momento, pero le quitamos el drama de un segundo round. Es capítulo. A mí me interesa Por lo menos volver a- genuinamente discutir sin adjetivos No, pero está bien. sobre el pasado Yo creo reciente, que- donde todos tenemos errores, donde todos tendremos aciertos y donde sería muy bueno entenderse. A mí lo que me saca es cuando viene la lógica del insulto. Entonces ahí, Bueno, a mí perdón, no me pidas pero cuenta. déjame decir eso, y a mí me saca, Manuel, y eso lo entiendo, te entendí, ahora a ver si me puedes entender a mí, y a mí me saca con la distancia, te habla un actor, la falta de corporalidad e integridad en sentir empáticamente el dolor con gente que no está, con la gente que estuvo colgada, con los que Yo se tengo- murieron, yo tengo- pero no lo veo mucho en los cuerpos. Perdón, profesor, soy actor, trabajo con el cuerpo y la mirada. No lo siento muchas veces, no siento esa empatía, la he hablado muchas veces con mi querido Antonio Maestro, que le digo, yo levanto la mano 1000 veces por errores y autocrítica, pero a veces, che, muchachos, ¿cómo cuesta del otro lado levantar la mano y decir algunas cosas? Es eso lo que Pero chico, yo tengo nada algo más. clarísimo, eso. El vallismo no tuvo fuerza en el 73 para frenar el golpe. Eso es obvio, pero el hecho de que los hayan masacrado, que es un hecho detestable, espantoso, y yo tengo empatía con ese dolor, no quiere decir que tuvieran razón. Estaban equivocados, macho. la dejamos. Sí, está Dejamos ahí, bien, que tenemos- está bien, está bien. Iván, creo que Gracias. creo que te pudiste expresar. Yo te pido disculpas que al Gracias. principio la nota fue por otro lado. Ahora me alegro porque como el tema este era más candente, Sí, capaz claro. que El no otro hubiésemos no se hubiera podido hablado. no hubiésemos podido hablar de los Gracias, demás no, temas. Así que gracias. primero, Sos el dueño del canal, ¿no? Porque no, para llevamos nada. horas. Tengo que ir a tanda y ya no se están por colgar. Gracias. No, por favor, Manolo. a tus órdenes. Gracias. Entrada libre al lunes. Voy a, prometo hacer lo posible, voy a mirar bien cómo hago para faltar alguno de mis 18 trabajos y poder estar ahí el lunes. Invité a Nogueira, Sí, porque también tiene Nogueira informativo. fue hace 10 años el maestro de ceremonias, Ah, mirá. y también me dijo, voy a ver cómo hago. ¿Cómo hago? Porque tenemos siempre a toda hora tenemos algo. Homenaje a Manuel Flores Mora en el centenario de su nacimiento con la participación del profesor Gustavo Toledo, el economista Enrique Iglesias, la poeta Ida Vitale, el doctor Julio María Sanguinetti, el ministro Pablo da Silveira y las palabras de bienvenida del director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. Así que allí es la convocatoria para el homenaje de un grande de la política de todos los tiempos del Uruguay y de otras cosas más, como fue Maneco Flores Mora.